En el primer paralogismo de la razón pura discutimos esa inferencia por la cual se concluía la sustancialidad del alma, la sustancialidad del sujeto incondicionado o del yo, de mi sustancialidad, ¿no? En este segundo paralogismo, que va a estar vinculado con la cabecera de cualidad, vamos a discutir lo que se llama la simplicidad del alma. Es el paralogismo de simplicidad. Bien, la conjetura que se pretende inferir de la demostración de este paralogismo es: mi alma existe, yo existo como sustancia simple. Y la demostración es la siguiente. La premisa mayor dice: todo ente que es imposible de entender como un agregado de partes es simple. Si decimos que un ente no tiene ninguna parte, pues esa es la definición de ente simple. Premisa menor: yo, sujeto incondicionado, intelijo juicios cuya forma involucra actos de unificación, las funciones lógicas, que presuponen una unificación de la percepción. Es decir, es imposible entenderme como un agregado de partes, un agregado de sujetos incondicionados. Por lo tanto, yo, mi alma, existo como sustancia simple. Vayamos a analizar un poco más estas premisas y la conclusión. La premisa mayor es, como decimos, la definición de ente simple, igual que en el caso del paralogismo de sustancialidad, la premisa mayor era poco más que una definición de sustancia como ente que se comporta como sujeto. Pues aquí un ente simple, si entendemos que un ente compuesto es aquel que está formado por partes, o sea que tenemos la parte, una serie de elementos particulares, ¿no?, que los ponemos juntos, lo podemos ver como si fuesen piezas de un puzzle y que forman el todo, ¿no? Como que la totalidad, ese agregado está formado por esos trocitos pequeños que lo conforman. Bien, el ente simple sería todo lo contrario. Para empezar, no lo podemos dibujar en el espacio porque todo objeto en el espacio va a ser extenso y por lo tanto va a estar conformado por partes, por otros espacios, pero un ente simple sería un ente que no tiene esta propiedad de estar formado por trocitos más pequeños. Simplemente es un ente singular, un ente que solamente tiene la cualidad de realidad, pero que no tiene la cantidad de las partes. Solamente presupone esa realidad, esa realidad atómica, si lo queremos ver así, esa realidad simple, y ya está. Por eso esto está vinculado con la cualidad, con la cabecera de cualidad. La premisa menor va a tener que ver con los actos de unificación del entendimiento, que son extremadamente importantes para la formación de los juicios, ¿no? Y por supuesto, puesto que el yo va a ser el sujeto de toda representación intelectual, el sujeto que intelige toda representación intelectual, pues va a ser relevante cómo estos actos de unificación van a, iba a decir interactuar, pero mejor dicho, van a afectar a cómo entendemos este yo, ¿no? Pues bien, por un lado tenemos: yo intelijo una casa, o yo intelijo la concepción de rojo. Yo puedo inteligir dos concepciones y bueno, pues eso en principio no tendría ningún problema, es la definición de ese sujeto incondicionado. Ahora bien, cuando unificamos esas concepciones en un juicio, cuando inteligimos el juicio, la casa es roja, estamos también inteligiendo las dos concepciones particulares. Ahora bien, si nos damos cuenta, la manera de inteligirlo, al final este juicio de la casa es roja sigue siendo una representación intelectual. Y al ser una representación intelectual que entendemos que estamos inteligiendo, pues es el mismo sujeto el que intelige esta unificación de concepciones que el que intelige cada una de las concepciones particulares. Por lo tanto, este principio de la unificación analítica de la percepción, por la cual, pues sí, la percepción, esa representación del propio entendimiento, la tenemos que ver como singular, como simple, va a tener como consecuencia que en los actos de unificación el mismo yo que intelige las partes del juicio también intelige su representación unificada. Cuando digo las partes me refiero a esas concepciones que son unificadas por esa función lógica, en este caso la función lógica de predicación. Bien, pues la relación del yo al inteligir las concepciones en un juicio no es la de un agregado de relaciones de varios sujetos, sino de un sujeto singular y sin partes. Vamos a entender que no tenemos un yo pequeño, una parte del yo que intelige la casa, una parte del yo que intelige la concepción de rojo,
y luego el yo total que intelige el juicio. No es así como lo vamos a ver, aunque claro, en este caso es obvio por qué no lo vamos a ver así, simplemente porque definimos el yo como el sujeto de toda representación intelectual. Y claro, pues es el mismo yo en tanto en cuanto lo hemos definido como tal. Es un mero juicio analítico, es una mera consecuencia de la unificación analítica de la percepción que esto se produzca así. Así que esta premisa menor va a tener que ver con una simplicidad del sujeto incondicionado, pero que es estrictamente analítica, que simplemente nos está diciendo que es el mismo yo el que se presupone como sujeto de inteligencia de las concepciones que forman parte del juicio y también del propio juicio. La conclusión es donde vamos a empezar a ver ese paralogismo, ¿no? Por supuesto, para poder realizar este paralogismo de simplicidad, tenemos que presuponer ya el paralogismo de sustancialidad. Se van acumulando estas confusiones y estos errores, y eso es lo que va a hacer que según vayamos subiendo, se vea cómo se bifurcan esas premisas que sí que son razonables con las conclusiones que no lo son tanto. Por un lado, vamos a entender el yo como sustancia. Ya vamos a ver ese yo como un ente, como ese alma, ese ente inteligente, donde la relación de inherencia, la relación de inteligencia, va a ser una relación de inherencia de accidentes. Ya vamos a ver esas representaciones como accidentes o estados de existencia de la sustancia inteligente. Por lo tanto, cuando discutamos sobre esa inteligencia de tanto las concepciones como del juicio unificado, no lo tenemos que ver como un mero juicio analítico, como una mera, es la definición del yo, lo hemos definido como el sujeto incondicionado de toda representación intelectual, y por eso podemos decir que es el mismo yo, el de la unificación y el de las partes. En el caso es la misma idea del yo. En este caso ya no es simplemente la misma idea, es la misma sustancia lo que se pretende concluir. Tenemos los estados de concepción de casa y el estado de concepción de roja, estados de la sustancia inteligente yo, de mi alma, y en la unificación tenemos también que esa misma sustancia va a ser la que intelige, la que está en el estado, la casa es roja. Por lo tanto, la propia sustancia que va a estar en los estados de las concepciones particulares también lo va a estar de la concepción, de la representación intelectual unificada del juicio. Por lo tanto, la inherencia, esa inteligencia del accidente unificado se produce en la misma sustancia que las concepciones separadas, y esto no es más que la definición de una sustancia simple, sustancia cuyos accidentes son inherentes siempre a una única entidad, a una entidad singular, que no tiene partes. Y esto, para ver exactamente qué es lo que no significa, recordemos lo que hemos dicho antes. Imaginemos que tenemos un trocito del yo, el yo 1, que está en el estado casa, y el yo 2, que está en el estado roja. Podríamos decir, si ponemos el yo 1 y el yo 2 juntos, si ponemos el trocito de alma 1 y el trocito de alma 2 juntos, tenemos el alma completa, el alma 1 más 2, y eso ya está en el estado casa más roja. Sin embargo, no es así como entendemos la sustancia simple. La sustancia simple es precisamente lo contrario. Esto es lo que nos está intentando concluir la inferencia, que no es posible, que tenemos que entender ese yo, ese alma, como una sustancia sin partes, una sustancia completamente simple, para que esa unificación se lleve a cabo realmente en el juicio. El problema aquí, como es obvio, es que no se deduce la simplicidad objetiva de una sustancia de la mera simplicidad analítica de la percepción. El que tengamos la necesidad, o que hayamos presupuesto que cuando nuestro entendimiento unifica representaciones y forma otras representaciones, tenemos la misma marca del yo, presuponemos el mismo yo como sujeto incondicionado, no significa que podamos tener una cognición del alma como sustancia simple. Lo que está viendo aquí es un paralogismo en el cual la unificación de la percepción se está tomando como una propiedad de los objetos y no tanto de las representaciones intelectuales del propio entendimiento. Y como decimos, se está intentando alcanzar una cognición del alma, se está intentando concluir cómo funciona, qué propiedades tiene esta sustancia inteligente que va a ser el alma, en este caso respecto a su cualidad, respecto a la simplicidad de esta sustancia inteligente, lo cual es un obvio juicio sintético, es una cognición pura
que ya me dirán ustedes cómo se puede llegar a ella sin mediar una intuición intelectual, porque no tenemos acceso a este yo como sustancia intelectual, como sustancia inteligente. Lo único que tenemos acceso es a un yo como sujeto incondicionado, que es una mera idea. Es decir, tenemos acceso, lo podemos definir, podemos formar juicios analíticos que son verdaderos en tanto en cuanto simplemente se está explicitando lo que significa la concepción, lo que la marca que presupone la concepción. Así que esta resolución del paralogismo de simplicidad se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Lo que no vamos a estar legitimados a hacer es decir que yo existo como sustancia simple, esto es una cognición ilegítima de un objeto que requiere una intuición intelectual de esa sustancia inteligente, de esa sustancia que conformaría el alma, para poder comprobar si esa simplicidad realmente se está llevando a cabo, si realmente el sujeto como ente, como alma, es simple y la relación de inteligencia es una relación de inherencia de una sustancia simple. Eso no se ha demostrado en este paralogismo, es lo que se pretende demostrar, pero es una mera conjetura, sí, podría ser cierto, sin embargo, además de que escapa a las condiciones de posibilidad de la cognición de objetos, porque no podemos tener ninguna intuición sensible de un ente que tenga esta simplicidad intelectual. Además, es que no se concluye de las premisas de las que se han partido, porque las premisas eran juicios analíticos. ¿Cómo se puede concluir una cognición a partir de meros juicios analíticos? Es bastante complicado, tal y como se plantea. Lo que sí que se puede concluir es que yo, el sujeto incondicionado, soy el sujeto simple que intelige toda unificación de representaciones intelectuales. Y cuando decimos esto queremos decir que realmente tanto el yo que intelige las concepciones como el yo que intelige la representación unificada, el juicio, pues es el mismo yo, no son distintos sujetos, porque al final lo hemos definido así, podemos verlo como una especie de principio de indistinguibilidad de los indiscernibles, pero claro, al final no hay ningún ente del que podamos decir que no estamos distinguiendo nada, es que literalmente la definición de yo es tal que es el sujeto incondicionado de toda representación intelectual, por lo tanto también lo es de las representaciones unificadas, y no es que sean partes del yo, sino que simplemente es el yo el que las intelige y ya está, pero no tenemos que verlo como una sustancia, es un mero juicio analítico que no refiere a ningún objeto, no se está refiriendo a una sustancia interna, intelectual, de la que estamos predicando una cualidad de simplicidad. No es así como tenemos que entender este sujeto simple, simplemente que no vamos a hablar de distintos sujetos incondicionados que van a inteligir distintas partes de un juicio y luego el sujeto agregado va a inteligir la totalidad del juicio, ¿no? Eso es una manera de verlo muy ingenua y por supuesto requeriría de una intuición intelectual que nos permitiese concluir tanto la simplicidad como la no simplicidad de la sustancia intelectual, que por supuesto de la cual no tenemos ninguna cognición, simplemente pues tenemos la mera concepción, la mera idea de la misma, pero de ahí a poder concluir este tipo de juicios sintéticos pues hay un trecho, ¿no? Así que espero que con esto se haya entendido cómo funciona el paralogismo de simplicidad, cuál es la trampa en la que nos hace caer esta unificación de la percepción cuando la entendemos en términos objetivos, cuando la entendemos en términos de un objeto, el cual es la percepción, el cual es el entendimiento o el cual es el sujeto incondicionado, y ese objeto tiene que ser simple para que podamos formular esos juicios, para que podamos tener esa unificación por medio de las funciones lógicas. Eso va a ser un salto ilegítimo, que es lógicamente posible, pero no podemos concluir tal ni la simplicidad ni la composición de la sustancia intelectual, y por lo tanto no va a ser un problema para nuestro sistema de filosofía trascendental que discutamos sobre esa simplicidad de la percepción o sobre esa simplicidad del sujeto incondicionado, puesto que no estamos en ningún momento introduciendo ninguna cognición de un objeto nouménico, ¿no? De un ente nouménico. Así que con esto terminamos el paralogismo, y en el próximo paralogismo discutiremos el rubro de cantidad que va a ser el paralogismo de personalidad. Un saludo.